Hay un artículo que es el 224 que corresponde, ahora vamos a ver a si es el Código Penal, etcétera, libro 2, título 7, capítulo 1, que habla de delitos contra la salud pública, daño por violación de las disposiciones sanitarias y dice a texto expreso, el que mediante violación a las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosas de cualquier naturaleza, causare daño a la salud humana o animal, será castigado con 3 a 24 meses de prisión. Será circunstancia agravante especial de este delito si del hecho resultare un grave perjuicio a la economía nacional. Es decir, si se decreta una cuarentena, vos violás la cuarentena, contagiás gente y además eso genera un perjuicio económico, bueno, la situación es tremendamente grave. Pero vamos a profundizar un poco más y para eso contamos con la presencia vía Skype del doctor Mateo Fabra, abogado penalista que habitualmente nos acompaña hoy a la distancia. ¿Cómo estás, Mateo? Buen día, un gusto. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Hablamos del artículo 224 que del Código Penal? Sí, exactamente, tú lo dijiste. Hablamos del artículo 224 del Código Penal, pero esto vamos a tratar de explicarlo de una manera más sencilla, Perfecto. más fácil. Tenemos que hacer primero un análisis de la situación en general, ¿verdad? Estamos en una situación muy particular generada por esta aparición de este virus. Ha sido una situación, todos sabemos que muy compleja, sobre todo por la velocidad y las características que tiene este virus. Se contagiaron 100.000 personas en 3 meses, pero después se contagiaron 100.000 más en 10 días y 100.000 más en 4 días. O sea, esto se esparció como de una forma absolutamente increíble por todo el mundo. Entonces nosotros, como integrantes de la sociedad mundial, también nos vemos afectados por eso. Lo que yo, que te lo he dicho en más de una oportunidad, lamento muchísimo que siempre se esté recurriendo al derecho penal para solucionar problemas que, a ver, acá lo último que se podría pensar sería en el derecho penal. Pero sin embargo tú te fijas en las redes sociales, en la prensa incluso, el derecho penal está casi que en primera línea, después de la exhortación de las medidas de aislamiento y de lavarse las manos y una cosa y otra, el derecho penal anda ahí, casi que de la mano con esas primeras medidas. A ver, sigo sosteniendo, lo dije siempre y hoy lo ratifico, el derecho penal no es solución de nada. Nosotros seguimos en la equivocación, esto lo hemos hablado, Marcelo, más de una vez, seguimos en la equivocación de considerar el derecho penal como una herramienta válida para solucionar problemas que no tienen solución en la vida penal. Esto es un problema de salud, es un problema social, es un problema gravísimo. Capaz que ni siquiera somos conscientes de la real gravedad que esto trae, y lamentablemente recurrimos al derecho penal, como te digo. De todas maneras, nosotros como ciudadanos tenemos que regirnos por las disposiciones que las autoridades emanan, y tenemos 2 decretos, el 93 y el 94/2020, que son de fecha 13 y 16 de marzo de este año, y ambos decretos del Consejo de Ministros disponen una serie de medidas en virtud de la aparición de esta enfermedad, en virtud de la situación que genera esta situación. No sé si tú me estás escuchando correctamente. Sí, perfectamente, Mateo. Bien. El artículo 93 es el que declaró la emergencia, el estado de emergencia nacional. Declaras el estado de emergencia nacional sanitaria como consecuencia de la pandemia originada por el COVID-19.
Dispónese la implementación inmediata de las medidas adoptadas en el presente decreto, encomendándose a los ministerios la ejecución de los actos y de las operaciones necesarias para su cumplimiento. Entonces, por allá tenemos el Poder Ejecutivo, dispondrá el cierre de todos aquellos lugares de acceso público, así como imponer otro tipo de medidas necesarias para mantener la higiene sanitaria y para evitar las aglomeraciones de personas. Las autoridades nacionales, departamentales y municipales deberán evaluar, suspender eventos que impliquen la aglomeración de personas. De hecho, este decreto y esta disposición se ha aplicado. Exhórtase, en el artículo 6 dice, exhórtase a toda la población bajo su responsabilidad a suspender aquellos eventos de similares características a los referidos en el artículo anterior. Eso quiere decir que se exhorta a la población a suspender o evitar la realización de eventos particulares donde haya aglomeración de personas. El artículo 7 dice se deberán extralimitar las medidas de limpieza y desinfección en todos los espacios y establecimientos públicos y privados. Y acá viene el artículo 8, que es muy importante, dice deberán permanecer aislados por lo menos durante 14 días bajo contralor y siguiendo las indicaciones del médico tratante o de la autoridad sanitaria aquellas personas que hayan contraído COVID-19, presenten fiebre y uno o más síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, y además en los últimos 15 días hayan permanecido en forma temporal o permanente en zonas de alto riesgo. Esto de zonas de alto riesgo son determinadas por la Organización Mundial de la Salud. También deberán permanecer aislados quienes hayan estado en contacto directo con casos confirmados de COVID-19 y las personas que ingresan a la República Oriental del Uruguay luego de haber transitado o permanecido en las zonas de alto riesgo ya mencionadas. Esto es muy importante, este artículo 8, porque como lo vamos a ver ahora en el decreto 94, hace referencia a este artículo 8. Después da una definición, qué se entiende por contacto directo, qué es una zona de alto riesgo, qué significa permanecer aislado. Dice en el artículo 10 que las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 deberán reportarlo de inmediato desde su domicilio a su prestador de salud y de no poseerlo a ASE. El 11, en caso de verificarse incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8 que te mencioné y el 10, el personal de la salud o quien tome conocimiento de lo sucedido deberá comunicarlo de inmediato a la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública, que de entender lo pertinente dará noticia a la División de Servicios Jurídicos a efectos de realizar la denuncia penal correspondiente. Mateo, yo pregunto, la aplicación del artículo 224, porque por ejemplo, aquí se han prohibido los espectáculos públicos, claramente, en caso de que se realizaran, ya estarían siendo pasibles de que se aplique este artículo, pero no se ha decretado la cuarentena obligatoria en Uruguay todavía. ¿Quiere decir que no sería de aplicación este artículo para el común de los ciudadanos? Marcelo, mira, la respuesta es así. El artículo 224, por más que tú lo quieras aplicar, se torna prácticamente, en la realidad se torna inaplicable. El artículo 224 que tú leíste recién dice que mediante violación de las disposiciones sanitarias, causare daño a la salud humana o animal. O sea que la persona tiene que violar las disposiciones sanitarias, para esas que se dictaron para impedir la introducción y propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas. Causar daño a la salud humana o animal. O sea que, para aplicar el artículo 224, yo no solo tengo que violar la disposición sanitaria, sino que además tengo que causar un daño a la salud humana o a la salud animal para que se me castigue con una pena de 3 a 24 meses de prisión.
¿Entiendes el razonamiento? Sí, Si claro, pero yo, en definitiva cualquier persona que de repente viene de un país de riesgo, llegó de viaje de España o de Italia y bueno, se encuentra con un grupo de amigos y los contagia, ya ahí está configurando la aplicación de este artículo. vas a tener el gravísimo problema en la aplicación de ese artículo, el gravísimo problema de la prueba. ¿Cómo pruebas tú que ese contagio de esas personas ocurrió en esas circunstancias? O sea, ¿cómo sabes tú que fui yo que los contagié a ellos? Bueno, y ahí yo te lo pregunto a Suposiciones, vos sí. como abogado penalista, digo, ¿cómo Bueno, no podemos configurarías probarlo, el argumento de tu no defendido podemos probarlo. eventualmente? No podemos probarlo, entonces no lo podemos aplicar al artículo 224. Porque cuando tú vas a sancionar penalmente a un individuo por haber cometido un delito, tú tienes que probar, pero tienes que probar fehacientemente, Claro. tú tienes que probar técnicamente de que esa persona cometió ese delito. ¿Verdad? Eso lo exigimos siempre, ¿verdad? Entonces decimos, si para aplicar el artículo 224 yo necesito tener una prueba, pero una prueba contundente, una prueba irrefutable, ¿Y una cuál prueba sería? indubitable de que esa persona fue la que contagió. Y técnicamente eso no es posible. ¿Cómo se puede probar que yo fui el que te contagié a ti? No se puede. O sea, yo sé que estuve contigo, tú sabes que estuvimos comiendo un asado, yo sé que estoy contagiado, pero no tengo una prueba científica que me permita eh, probar sin dudas que fui yo que te contagié, porque me van a llamar a mí y me van a decir, sí, yo estuve con él, pero capaz que él se contagió un día que fue al canal en una bacteria que había en la manija de la puerta. O sea, para castigarme a mí, tienen que tener necesariamente la prueba indudable de que yo violé las disposiciones sanitarias y causé un daño a la salud humana. Este requisito que vos señalás, que es clarísimo, ¿no? Porque además se aplica en otros aspectos del derecho penal, digo, la prueba contundente, científica y técnica, pero esto de alguna manera deja este artículo medio en el limbo, o sea que lo tenemos, está redactado, existe en el código, pero es inaplicable en este caso. Es lo que yo entiendo. Y la realidad es así, es como te digo, si tú quieres aplicar este artículo y la prueba no la vas a poder conseguir, no lo vas a poder aplicar. Claro. Lo que sí puedes aplicar, y eso es otro tema diferente, es el artículo 171 que castiga el desacato, ¿ah? El 173, perdón, del Código Penal. El artículo 173 del Código Penal sí es aplicable a una situación, pero tienen que darse ciertos requisitos. Primero, tiene que haber una declaratoria de cuarentena absoluta y total, y sin excepciones. O sea, es como Ah, que pero es tendría que haber impracticable. algo así, un toque Sin de queda, excepciones. es imposible. ¿Da? Entonces, yo, portador del COVID-19, en conocimiento de que soy portador del COVID-19, salgo y me reúno con personas, ahí estoy cometiendo el delito de desacato, porque es una desobediencia abierta a un mandato legítimo de un funcionario público, que en este caso es un mandato del Consejo de Ministros, de la Presidencia de la República o del Poder Ejecutivo. Pero ese mandato hoy no existe. Hoy lo que existe es una declaración de emergencia y una exhortación a que se realicen determinados cuidados y la disposición de que se sometan a determinados estudios y a determinados sistemas de protección las personas que están en cierta situación. Pero no es el caso. Si hubiera una declaración de toque de queda o una declaración de cuarentena absoluta, habría que estudiar caso a caso y podría ser aplicable el artículo 173 del Código Penal que castiga el desacato. Porque acá, ahora que estamos hablando del artículo 224 en un momento, nuestra legislación hace que sea imposible aplicar ese artículo 224, ya te digo, por ese requisito de que debe haber un daño comprobado a una persona o a un animal.
Distinto es, digo, por poner un ejemplo, el artículo 205 del Código Penal argentino, que seguramente creo que los otros días lo mencionaste, de una persona, un joven que estaba siendo imputado por haber salido de acá de Colonia, portando la enfermedad y yendo a la Argentina. No sé si te acuerdas Sí, ese claro, caso. claro. ¿Cómo no? Que Bueno, estuvo acá en Punta del ¿sabes Este y por que qué? viajó en buquebús. Ahí está. ¿Sabes por qué lo están imputando a esa persona? Porque el Código Penal argentino dice en el artículo 205, será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Ya está. El individuo violó las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o la propagación de una epidemia, ya cometió el delito. Porque este artículo no tiene el requisito que tiene el 224 nuestro, que te está exigiendo que para castigar tiene que existir un daño efectivo, porque tampoco es poner en peligro, sino que tiene que haber un daño efectivo a la salud humana o animal. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con los casos de las personas que vinieron de algunos países de Europa, que, bueno, países de riesgo, y que no cumplen con la cuarentena, y hay vecinos ven que no cumplen con esta cuarentena y hacen una denuncia a las autoridades? ¿Se puede acceder a una parte judicial o tampoco hay ningún código, ninguna, digamos, materia legal que lo ampare? Bueno, yo entiendo que esas personas están cometiendo un delito de desacato. Ahí sí, porque hay una disposición que establece que las personas, que justamente es el decreto 94 del 2020, que establece, no podrán desembarcar en el país los pasajeros y tripulantes de cruceros y buques comerciales que provengan de las zonas de alto riesgo, que era lo que tú mencionabas, así como los sintomáticos. Se entiende por zonas de alto riesgo lo definido en el decreto 93, determínase que por razones de orden público no se permitirá el ingreso de personas al país desde la República Argentina por las fronteras terrestres, marítimas, fluviales o áreas cualquiera sea su modalidad, exceptuarse de lo dispuesto a los ciudadanos uruguayos y a los residentes en el país, quienes a su ingreso quedarán sujetos a las medidas sanitarias establecidas en el artículo 8 del decreto 93. ¿Ah? Por eso decía hoy que es muy importante el artículo 8 del decreto 93, porque debe someterse acá está, a la permanencia en aislamiento, por lo menos durante 14 días, de forma tal que si ingresa una persona debidamente autorizada y no se somete a los 14 días de aislamiento y bajo el control de la autoridad sanitaria, estaría incurriendo un delito de desacato. Y en este caso, ¿cómo se comprueba, por ejemplo, o qué pruebas son necesarias para poder ir a la justicia en este caso? Y creo que en eso sí no vamos a tener dificultades ninguna. Si yo vengo de la Argentina, ingreso hoy al Uruguay, tengo en mi pasaporte o es fácil de probar que yo ingresé, digo, por migración o por lo que sea, porque yo tengo el pasaje, y eso cualquiera tiene acceso, y yo soy portador y no me someto a la autoridad sanitaria. A la fiscalía le basta con que esa persona esté en Uruguay, tenga su ingreso, pero no esté sometida al sistema, o sea, no esté en aislamiento, se lo encontró paseando por ahí, o no se haya hecho los controles que tiene que hacerle sanidad. Claro, claro, pero mi pregunta es, ¿cómo comprueba que no está cumpliendo con el aislamiento? Digo, ¿cómo las voces de los vecinos son los que comprueban? ¿Es una palabra contra otra o es solo cuestión de imágenes, capaz de una cámara de seguridad? Claro, pero si por ejemplo, hacen la denuncia, como acá dice en el 93, que se dé cuenta de inmediato a la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública para que los servicios jurídicos realicen la denuncia penal correspondiente. El Servicio Jurídico de Salud Pública, cuando hace la denuncia, va a denunciar a Marcelo Pullares porque no se sometió
al aislamiento. Y cuando llamen a Marcelo, Marcelo va a decir, acá tengo los informes médicos que dicen que sí, que me sometí. Y si no los tiene, es porque no se sometió. Ahí en ese caso la prueba se invierte un poco y es él que tiene que probar que sí, que fue al médico, que está en cuarentena, que está controlado por el hospital, en el hospital de Colonia, que está atendido en el sanatorio de acá de Punta del Este. O sea, se invierte un poco la prueba, pero no hay dificultades. Digo, nadie puede tener dificultades en probar que yo estuve internado una semana en el sanatorio acá. Mateo, Pero eso no. para ir Dime. cerrando, hablamos de el delito de desacato, que sería de repente el más aplicable, pero tenemos un país como el Uruguay en el que las autoridades lo que han hecho hasta ahora es exhortar a la población a quedarse en casa. Por lo tanto, una exhortación no tiene rango de prohibición o de decreto o de limitación específica y de exprofeso. Por lo tanto, el delito de desacato como que es aplicable, ¿de qué manera? ¿Y qué Solo pasa si con la existe. persona que es pasible del delito de desacato? No. El delito de desacato se castiga con 3 a 18 meses de prisión, pero se va a castigar siempre y cuando haya una conducta que desobedece la orden del funcionario público, desobedece la orden del Estado, y en este momento no hay ninguna orden. Bueno, por eso, Sí existe. porque no hay orden del Estado, porque en realidad gente que está desacatando vemos todos los días en todo el país. A ver, para que haya desacato tiene que haber una orden que no se cumple, y acá no hay ninguna orden. Clarísimo. Perfecto. Acá lo que hay es una exhortación. Yo te puedo Claro. decir a ti, Marcelo, como gerente de canal, te digo, Marcelo, por favor, hace tal cosa. Vení vestido, ponete corbata, ponete corbata, ponete corbata. Yo te exhorto. Y tú no estás incumpliendo nada aún como viniste hoy sin corbata, porque no hay ninguna orden. Ahora, si yo te doy la orden y tú la incumplís, yo te sanciono. Claro, en este caso solo la orden sería por el aislamiento de la gente que viene de países de riesgo o que estuvo en contacto. Ya, en realidad solo los países de riesgo, porque si estuviste en contacto con gente depende de uno, lo que sabe. Sí, exacto. Sí, solamente. Y como están suspendidos todos los vuelos, todos los Claro. ingresos, no hay actividad. O sea, este artículo, hasta que no exista una orden específica de que diga que se haga algo, no hay aplicación posible del decreto del artículo 173 y Mateo, del vos 224. sos un abogado que se caracteriza por no tener pelos en la lengua y por llamar las cosas por su nombre, ¿no? Te hemos escuchado, lo has dicho acá muchas veces, de que hay cosas que son un mamarracho, de que son inaplicables, de que realmente es un chiste, parece una toma de pelo. ¿Cómo ves vos como abogado penalista cómo se están manejando las cosas en Uruguay en cuanto a las disposiciones del gobierno, a las penalidades que pueden existir y a la conducta de la gente? Yo leyendo la ley de urgente consideración, hay decisiones que están equivocadas, hay algunas pueden ser acertadas, pero en términos generales no hay nada que nos deslumbre. O sea, venimos de un sistema legislativo que por el momento sigue incambiado, sigue siendo lo mismo, o sea, ni chicha ni limonada. Por ahora no hay nada. Hay que esperar a ver qué pasa con la efectiva promulgación de la ley de urgente consideración. Eso va para largo. Desde ya te adelanto que es un mamarracho, jurídicamente es un mamarracho, porque una ley de urgente consideración no puede tener todo el contenido que tiene esa ley. O sea, ya desde el arranque ya arrancamos mal. Una ley de urgente consideración es para tratar un tema y que sea un tema urgente y de consideración urgente. O sea, una cosa Puntual. que se justifique. ¿Da? Una cosa que se justifique. Por ejemplo, tuvimos una ley de urgente consideración en el 2002, cuando de un viernes nos encontramos en una situación financiera y bancaria terrible que necesitaba una ley, y se trabajó en una ley de urgente consideración. El lunes estaba promulgada de forma tal que permitió que la banca trabajara. Bueno, eso es una ley de urgente consideración. Ahora, en esta ley, la intención puede ser preciosa, puede tener lo más loable, pero desde el punto de vista formal
estamos mal. Mateo, te quiero agradecer como siempre por tu aporte, muy claro, por cierto. Y bueno, por ahora seguiremos en comunicación virtual, vía Skype. Lo importante es tener el contenido de tus dichos, así que bueno, te mando un abrazo a la distancia. Bueno, muchas gracias. No me hacen salir de casa ni loco. Y ahora que descubrimos esto, por favor, No, pero menos además vos, todavía. escuchá, claro, claro. Vos además tenés que predicar con el ejemplo. Un abogado penalista no puede estar incurriendo en la comisión de algún tipo de delito de falta, ¿no? Hace 6 días que no salgo de casa y pienso quedarme acá. No Yo me mueve nadie. te veo con cara de ocioso, se te nota. Tengo lo que necesito, o sea, me voy a quedar acá. Muy bien. Después, bueno, tendré que salir a buscar algún víveres, pero bueno, eso hay delivery. Claro, No sé, es muy serio esto, es muy sí. riesgoso. A mí, me tienen preocupado, muy preocupado, y me duele y me molesta muchísimo que la gente no tome conciencia de la situación que estamos viviendo. Estoy en contacto con amigos que tengo en Italia, con gente muy querida con la que tengo trato a diario en Italia, y me dicen, mira, la situación acá es tan terrible que es espantoso. Se está muriendo gente ahí en la calle apilada. O sea, ya no hay dónde poner los cadáveres. Y nosotros acá vemos Sí. toda esta manga de estúpidos yendo a tomar mate a la playa. Son anormales. Han habilitado campus para poner los cadáveres, ¿no? Para oficiar de morgue. Mateo, gracias. Hasta pronto. Bueno, un abrazo a todo el equipo por ahí. Muchas Que pasen gracias. bien. Gracias. Qué tema ¿no? Yo que sé, uno ve lo que pasa en el mundo y yo he visto videos, no sé si los has podido ver, de gente que está internada con problemas respiratorios y que prácticamente en su lecho de muerte está grabando videos a la sociedad diciendo, miren que esto no es joda, esto no es broma, esto es gravísimo. O sea, no es una autoridad, no es un profesor, no es un comunicador que lo dice sentado acá en un living de saquito y corbata, lo dice una persona que se está muriendo. Y me parece que esas cuestiones tan dolorosas, tan en carne viva, deberían despertarnos una sensibilidad, por lo menos aunque sea por temor, aunque sea amedrentarnos de decir, estás loco, no, yo no quiero que me pase esto. Solamente se me eriza la piel solo de pensar de que me pase esto a mí o a alguien de mi familia, o sea que voy a cumplir con las normas. No sé, parecería que ni siquiera la crudeza de esas realidades nos hace reaccionar. Sí, no sé, bueno, yo creo que día a día esto va aumentando y cada vez, ¿no? Hay más gente que va cayendo, a veces cuesta, pero vamos entrando en razón todos. No tenemos que ir a la pausa, enseguida estamos otra vez con ustedes.